Era el 2 de abril de 2005 y miles de personas, no solo católicas, se entristecieron ante una noticia que ya veían venir. El Papa Juan Pablo II fallecía tras 27 años de pontificado al mando de la Iglesia Católica. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo el Papa Juan Pablo II fue determinante para la caída de la Unión Soviética y varias repúblicas socialistas, así sobre su influencia que ayudó a Polonia a regresar a una democracia tras el dominio soviético. Así que, si te interesa, vamos a ello. Primero, un poco de contexto para los que anden perdidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se veía dividido por un telón de acero entre las potencias capitalistas lideradas por el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y las potencias socialistas dirigidas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por ello, cuando el Papa Juan Pablo II fue elegido en 1978, tras la misteriosa muerte de Juan Pablo I, fue un antes y un después para los altos mandos en Moscú, ya que Karol Wojtyła, quien era cardenal de Cracovia y posteriormente se convirtió en el Papa, ya era conocido por el Partido de Obreros Unificados de Polonia, quien lo define así: un cardenal agresivo y reaccionario con quien tendremos que vernoslas durante mucho tiempo. Y no era para menos la preocupación, ya que a los pocos meses de tomar el papado, en 1979, Juan Pablo II realizó su primera visita pastoral a su natal Polonia. Ahí dirigió una misa que fue vista en vivo por miles de polacos, así como millones de personas en todo el mundo, y con estas palabras: Non abbiate paura. Non abbiate paura, no tengáis miedo, llamó a la búsqueda de una Polonia en paz y en defensa de los derechos humanos. Esta visita pastoral fue determinante para varios polacos y bajo el liderazgo de Lech Walesa, un humilde trabajador, se unieron en huelga en los principales astilleros de Polonia, llamando a la creación de un sindicato libre del gobierno. Así, varios polacos de otros sectores se unieron a la huelga y de esta forma, protestando pacíficamente, se reunieron frente a los palacios de gobierno con miles de imágenes del Papa Juan Pablo II, imposibilitando así una agresión por parte de las fuerzas militares soviéticas que habían intervenido en el país. Por lo tanto, y finalmente, tras varios meses de insistencia, el 31 de agosto de 1980, el gobierno polaco permitió la creación de Solidaridad, el primer sindicato de trabajadores no gubernamental que fue dirigido por Lech Walesa y que curiosamente fue firmado con una pluma con la imagen del Papa Juan Pablo II, siendo un personaje carismático que significaba mucho al avance de la democracia en Polonia. Pero esta victoria alertó a los altos mandos en Moscú, y Viktor Shemov, quien fue un desertor de la KGB refugiado en Estados Unidos, en 1980, tras la creación del sindicato, dijo que algún servicio secreto soviético tenía la misión de acercarse físicamente al Papa. Puedo probar que existía una orden de Moscú firmada por Andropov que decía que Hashka debía aproximarse al Papa físicamente. En el lenguaje del KGB, esto solo puede significar una cosa. No fuimos consultados, pero estaba claro que la decisión era matar al Papa. Pero esa no fue la primera vez que el Papa Juan Pablo II era amenazado de muerte. Un año antes, de igual forma, en 1979, Mehmet Aliaska envió una carta a un periódico muy importante de Turquía en el que amenazaba al Papa Juan Pablo II si visitaba Turquía y se reunía con el patriarca de Constantinopla. Mehmet era un prófugo de la justicia turca, porque no mucho antes, el 1 de febrero, había asesinado quien fuese un importante editor en el periódico Milliyet de Turquía, uno de los más importantes. Sin embargo, todas estas amenazas parecían haber quedado en el olvido, hasta el 13 de mayo de 1981, cuando el Papa circulaba
por la plaza de San Pedro al lado de la Puerta de Bronce, y después de una audiencia general mientras el Papa convivía con la multitud, un hombre disparó 4 veces contra él. 2 de los disparos fueron a impactar en su estómago, otro en su brazo derecho y otro en su mano izquierda. El Papa fue llevado rápidamente al hospital en Roma, con pocas posibilidades de sobrevivir y con un shock por desangramiento, ya que el Papa había perdido casi 3/4 de su sangre, por lo que los médicos tuvieron que operarlo de urgencia. Finalmente, y tras una larga noche llena de tensión, el Papa despertó y el doctor Francesco Crucitti, quien lo operó, le dijo al Papa: «Su Santidad, o ha sido un milagro o ha tenido mucha suerte, porque la bala hizo curvas en su cuerpo evitando órganos vitales». El hombre que había intentado atentar contra el Papa no era otro que Mehmet Ali Agca, quien tras los disparos fue rápidamente acorralado por la multitud impidiendo que escapara, y de esta forma fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua tras un corto juicio de 3 días. En la corte, Mehmet dijo haber actuado solo y exclusivamente por él mismo, sin la intervención de nadie más. Unos meses después, en 1983, el Papa se entrevistó personalmente con Mehmet, a quien indultó y le ofreció su perdón. Y finalmente, Mehmet fue liberado de las rejas en el año 2010. Sin embargo, esto no queda aquí, ya que en varias ocasiones Mehmet se ha contradecido en las causas que lo llevaron a intentar asesinar al Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque en sus primeras versiones él dijo haber actuado solo. Sin embargo, unos meses después se descubrió que había viajado antes a Sofía, la capital búlgara, y al preguntarle sobre ese viaje, él dijo que los servicios secretos búlgaros fueron quienes le brindaron las armas y la organización para perpetrar el intento de asesinato al Papa. Sin embargo, tras posteriores investigaciones, se ligó a Mehmet al grupo ultranacionalista turco denominado los Lobos Grises, que son un grupo fascista que busca la extensión de los intereses turcos en todo el mundo, y de esa forma ellos fueron quienes le habían ordenado intentar asesinar al Papa debido a que era un monstruo del imperialismo norteamericano en Europa. Sin embargo, en su autobiografía publicada en el 2013, Mehmet dijo que Ruhollah Joulaimini, quien fuera el líder de la revolución islámica en 1981, fue quien lo citó personalmente para que asesinara al Papa, prometiéndole que Alá le daría el paraíso completo. Así que el único que conoce los verdaderos motivos del intento de asesinato al Papa Juan Pablo II en 1981 es Mehmet, porque cada cierto tiempo se contradice, dice una cosa, dice que lo armaron unos, dicen que lo han armado otros, o dice que actuó por iniciativa propia. Así que parece ser que el autor intelectual de este intento de asesinato quedará para siempre como una incógnita. Así que dime, tú, ¿qué piensas? ¿Quién crees que pudo haber sido aquella persona que le ordenó a Mehmet que atentara contra el Papa? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y así, llegamos al final de este video. Deja un like si te gustó y suscríbete. Así que, sin más, yo soy Wicho y nos vemos a la próxima.